Ya, parece que está bien. Acababa de tener una junta, allá en el Distrito Federal. Acaba de venir de ese desayuno. Así es que sigue en la línea, trabajando. Y nos invitó a Adriana y a mí para el cumpleaños, que va a tener el 89 años, con el favor de Dios, en el mes de agosto. Entonces vamos a querer estar ahí presentes con el favor de Dios. Les mando un saludo y le extendimos la ofrenda que recolectamos aquí. Fueron creo que 20,000 pesos, se juntaron como 20,000 pesos. Le mandó la congregación de amistad de todos nosotros a ese hombre de Dios, para que el Señor lo bendijera y lo ayudara en todos sus gastos que él tiene. Y confiamos que nuestra contribución es un granito de arena a lo mucho que él ha sembrado aquí en este país y en la vida de muchos de nosotros. También esta semana estuve en una junta de pastores de la ciudad. Había bastantes pastores, yo creo que 300, de diferentes alianzas de pastores de Apodaca, de Guadalupe, de Escobedo, de Monterrey. Nosotros pertenecemos a la Alianza de Monterrey. Y en esta reunión que tuvimos, fue una reunión especial, porque se buscó que un orador que venía de Colombia, un pastor de Colombia, vino para decirnos lo que ya sabemos, pero nomás nos lo dijo de otra manera. Pero nos dijo que tenemos que unirnos. Nos vino a decirnos lo que ya sabemos, pero nos lo vino a decir de otra manera, ¿verdad? Colombia vivió el terror de los secuestros y la guerrilla y el narcotráfico y tantas otras cosas, que casi por 15 años estuvieron viviendo en una situación que cambió de la noche a la mañana. Igna Suárez, que es una oradora y una predicadora muy conocida, que ha estado en Amistad de Puebla en varias ocasiones, comentó, aunque no estuvo más que una video de ella, pero comentó algo muy interesante y menciona de que la nación de Colombia, la gente estaba muy acostumbrada a salir tarde, comer tarde en los restaurantes, salir a cualquier hora e ir a donde quiera, que no pasaba nada, ¿no? Todo estaba muy tranquilo. Pero de repente empezaron a aparecer estos problemas de todo lo que fueron secuestros, narcotráfico y guerrilla y todo lo demás, hasta que finalmente se fueron cambiando las costumbres y la gente ya no salía en la noche. La gente tenía miedo, la cartera ya no cargaban sus papeles, ahora tenían lugares secretos donde guardar sus tarjetas y sus identificaciones. Sabían cómo contestar el teléfono porque había mucha extorsión telefónica, y entonces empezó a decirnos cosas que decimos, wow, pues eso está pasándonos acá. Pero dice, pero eso ya no pasa allá. Y pues, ¿cómo que ya no pasa allá? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron para que lo que les pasó a ustedes, que nos está pasando y dejó de pasarles, cómo hacerle para que aquí no nos pase? Y pues lo que ya sabemos: orar, ayunar, pero estar en unidad. La clave aquí es la unidad. Este es el asunto. Y pasó este pastor de Colombia, se llama Roosevelt, y dijo algo que me impactó mucho. Dijo, pastores, devuélvanme mi iglesia. Dios está diciendo, devuélveme mi iglesia. Los pastores a veces controlan demasiado la iglesia. Controlamos, dijo el otro. Pero yo espero que tengan plena libertad aquí, que no se sientan incómodos o que no se sientan controlados. Más bien pastoreados. Pero dijo algo que me retumbaron los oídos: pastores, devuélvanme mi iglesia. Porque mucha gente está viviendo bajo una opresión, un temor y una incapacidad de desarrollar todo lo que Dios tiene para cada uno de los miembros de la iglesia. Y habló de cómo los pastores no quisieron escuchar y no quisieron aceptar lo que estaba pasando. Y decían, no, pues esos problemas le pegan a los paganos, ¿verdad? O a uno que otro cristiano que trae cola que le pisen. Pero cuando 3 pastores murieron a balazos, dijeron, Chihuahua, ¿las balas también le pegan a los pastores?
Sí. Entonces empezaron a decir, oye, pues nos tenemos que juntar, porque ya nos dimos cuenta que algo está pasando. Y no que Dios no proteja a su pueblo, sino que dice, tú no quieres entender mi enseñanza, yo te dejo a tu disposición lo que quieras, pero mi señal es, manténganse unidos y van a ver mi gloria. No se mantienen unidos y la llevan solos. Y las potestades satánicas existen. Lo que manejan las fuerzas del mal, utilizan gente lastimada, amargada, herida, gente ignorante, gente atrapada en brujería, hechicería, idolatría y religión. Usa ese tipo de gente. Como no tienen sistema de defensa, estos espíritus operan a través de ellos y entran en ellos cuando ambicionan dinero, poder, fama. Entran estos espíritus y operan en ellos y trabajan. Y ellos no son 2, 3, 4, son miles. La Biblia nos dice que la tercera parte de las estrellas de los cielos. ¿De acuerdo? Entonces tendremos que entender que esas potestades existen y que estuvieron en Colombia. Y la iglesia se unió. Primero se unieron las familias. Y luego se unieron las congregaciones como tal. Y luego se unieron iglesias con iglesias. Y se perdonaron las faltas. Y se dejaron de tonterías. Y cuando ya se empezaron a unificar, cuando la iglesia se unía y oraba, se caían las fortalezas. Y los demonios no toleran cuando el ejército de Dios se une. Cuando estamos como un solo hombre, no lo soporta. Su principal arma es la división. Divide y vencerás. Y aquí probablemente unos de los que se sientan acá les caen gordos a algunos de por allá. Y unos de por aquí enfrente están enojados con los de atrás. Y los de atrás no quieren a los de... Y así está, total, está así la cosa. Y los de arriba no quieren a los de abajo. Y los de abajo a los de arriba. Total, si hubiera tomate se nos acaban los canastos, ¿verdad? Pero tenemos que amarnos los unos a los otros y trabajar en equipo. Y lo interesante es que esas potestades que se salieron de Colombia vinieron a quedarse en Monterrey y están muy cómodas. Dijeron, oye, fíjate que nos sacaron de allá, pero encontramos un mejor lugar. Y aquí nadie nos dice nada, nadie nos echa afuera, los tenemos bien entretenidos con el fútbol, todo el mundo está contento. Y mientras están así con sus afanes y sus cositas, yendo aquí, yendo allá, lo único que les duele realmente es porque no van a McAllen tan frecuente como antes. Pero lo demás, están contentos. Y nos están madrugando. Nos están robando el mandado. Entonces, los tendremos que echar fuera, pero ya no los vamos a mandar a otra parte, los vamos a mandar al fondo del mar. Los tenemos que atar y echar fuera al fondo del mar. Y conste, no es contra gente, no estamos luchando contra gente. Algún día va a haber gente salida de ahí que va a estar aquí hablándonos de sus testimonios, cómo estuvieron en tinieblas y cómo salieron de ahí, lo que hacían y cómo Cristo en su misericordia los alcanzó. Y van a venir a decir, gracias iglesia porque oraste por mí a pesar de que yo andaba mal, oraste por mí. Eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces, la única autoridad que existe en la tierra, escúchame bien, la única autoridad que existe en la tierra es, y no quiero usar iglesia, es el pueblo de Dios. Porque cuando decimos iglesia pensamos en otras personas. La única autoridad que existe aquí en la tierra es la que Cristo le dio a los que creían en Él. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, y se la doy a quien yo quiero, y se la da a su pueblo. Y luego le dijo a Pedro, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán, las puertas del infierno no prevalecerán. Y no le está diciendo a Pedro, a ti Pedrito, sino le está diciendo
a la iglesia. Es la primera vez que aparece la palabra iglesia en la Biblia, en Mateo 16. Ve por favor ahí, Mateo 16. Le dice esta palabra, Mateo 16, versículo 18. Y dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No está edificando sobre un hombre, está edificando sobre Cristo, quien es la roca de nuestra salvación. Pero dice: y las puertas del Hades, o las puertas del infierno, no prevalecerán. Déjame decirte lo que significa. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero en este versículo 18 aparece la palabra iglesia. Es la primera vez que aparece la palabra iglesia en toda la Biblia. Ahí aparece iglesia. Asamblea, lugar donde se congregan. Esta es una iglesia. No es un edificio, no es el local. La iglesia es la asamblea, la eclesia, donde la gente se junta. Pero quiero que entiendas un principio muy importante. Las puertas del infierno no prevalecen. Y déjame decirte qué son las puertas del infierno. ¿Sabes tú que tú tienes una puerta en tu corazón? Y Jesús dice en Apocalipsis 3:20: he aquí estoy a la puerta y llamo. Y si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Esa puerta es una puerta de cada corazón. Pero hay unas puertas que están ahorita, son puertas malas, son puertas endurecidas, son puertas satánicas. Y esas puertas están buscando endurecer la situación en nuestro medio en donde vivimos. Pero la iglesia, o sea, nosotros podemos orar contra esas puertas. Es decir, podemos orar contra esa gente que tiene un corazón duro, una puerta mala. Y esa puerta no puede prevalecer. Se va a abrir. Y cuando se abre, la gloria de Dios entra. ¿Sí están entendiendo eso? Entonces es nuestra responsabilidad trabajar en unidad unos con otros. Y nosotros hacemos nuestra parte de mantener esa unidad dentro del cuerpo de Cristo, entre todas las diferentes denominaciones y grupos y congregaciones de la ciudad. Pero es muy importante que como familias también mantengamos la unidad, porque es ahí donde Dios manda la bendición y es ahí donde está la respuesta. El enemigo lo que quiere hacer es dividir y subdividir. Entonces, peleen por la unidad, ¿de acuerdo? No peleen contra la unidad, peleen por la unidad. Hay que pelear por la unidad. Y el enemigo va a ser humillado, va a ser echado fuera. Ahora yo quiero, este es el reporte general de lo que sucedió en esa junta y de lo que nosotros queremos o entendemos de qué es lo que tenemos que hacer. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, ahora hay que actuar, hay que practicar. Y una de esas cosas es que aquí, los domingos, queremos unirnos a orar. Entre la primera y la segunda reunión tenemos las 11 de la mañana y esa hora la queremos asignar para que de las 11:15 empecemos, después de que se va toda la gente de la primera reunión. Los que se quieren quedar se quedan y los que vienen de la segunda se pueden venir, y nos vamos a reunir aquí con diferentes personas que van a estar dirigiendo la oración específica para orar por Monterrey, orar contra la violencia, orar por el sistema educativo, orar por el gobierno, orar por el ejército, orar por nuestros hijos, orar por las familias. O sea, va a haber temas que queremos orar en 45 minutos. Y tú puedes venir y prepárate. Si oyes aquí mucho clamor, iba a decir gritería, pero mucho clamor, si oyes clamor, entiende de que estamos orando a favor tuyo y a favor de mucha gente. Y entonces están invitados para participar. Como no tenemos espacios de oración entre semana, muchos no vienen los miércoles por temor a la carretera y venir, que está aquí, que peligroso, que no sé qué, y entonces se quedan ahí cómodamente en otras partes. Yo lo entiendo y no hay ningún problema, pero sí quiero que entiendas que el domingo, si puedes venir un poco más temprano, ven y métete a la oración, porque esa es nuestra contribución a la respuesta para que estas potestades se vayan de la ciudad. ¿De acuerdo? Primero nos tendremos que unir nosotros. Yo no puedo andar buscando unirme con otros por allá si no estamos unidos aquí. Entonces vamos a unirnos primero aquí nosotros. Y luego ya simultáneamente estamos trabajando con unificar con otros diferentes grupos y denominaciones para que puedan ellos también formar parte y hacer el equipo que se necesita hacer
de una iglesia realmente bien conformada, donde todos somos, aun cuando somos diferentes, pero todos somos hijos de Dios. ¿De acuerdo? Ok. Vamos al libro, vamos a la Biblia. Quiero que leas conmigo. Hay algunas temáticas. Ve por favor a Éxodo capítulo 30, Éxodo 30, y quiero hablarles de algunas cosas que pueden servir a cada uno. Éxodo 30, versículo 22, nos habla de el aceite del Espíritu Santo, el aceite que se usaba en el templo, donde se ungían a los sacerdotes. Y Dios le dice la fórmula de cómo hacer ese aceite. No me voy a meter en detalles, creo que ya di una predicación sobre esto hace un tiempo, a lo mejor lo encuentras en el internet. Pero nomás quiero hacer una remembranza para que de ahí nos conectemos con otra cosa que quiero ver en el libro de Mateo. Aquí en Éxodo 30, 22 dice: habló Dios a Moisés y le dijo: tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos, de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Resulta que esta es una receta de cómo hacer el aceite de la unción santa. Pero dice aquí, versículo 26, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Y sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Quiere decir que este tipo de aceite era un aceite que solamente cierta gente lo podía hacer, y se ungía para santificar a los sacerdotes y los utensilios para que tuvieran esto. Ahora, todo este tipo de aceite que se usaba es solamente una sombra de lo que el Espíritu Santo hace, de lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. Hay muchos símbolos del Espíritu Santo. Uno de ellos es la paloma, otro de ellos es el fuego, otro de ellos es la lluvia, otro de ellos es el rocío, y uno de ellos es el aceite. Y el aceite del Espíritu Santo, aquí vemos en 1 Samuel, si quieres ver para que entiendas un poquito más, 1 Samuel capítulo 16, para que veas algo que tiene mucho que ver con esto. 1 Samuel 16, versículo 13, dice, versículo 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió, es decir, ungió a David en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Pero es muy interesante cómo tiene un cuerno lleno de aceite, ve a David y lo unge. Y al ungirlo, viene sobre él el Espíritu Santo. Desde ese día vino sobre él una unción especial. Ahora, cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos el Espíritu Santo. Tú lo tienes en el momento en que le dijiste: Jesucristo es mi Señor. En el momento en que tú dices: Jesús, lávame con tu sangre, la sangre de Cristo tiene el Espíritu Santo, tiene el Espíritu de vida. Y a la hora de invocarlo, tú eres ahora lleno del Espíritu Santo. Hay algo que entra en ti. En el libro de Mateo 25, bueno, vamos al 24 primero. Habla de las señales de los tiempos. Y espero que poco a poquito vayamos entrando en esto. Mateo 24 dice, Jesús anunciando las cosas que estarán pasando en los últimos tiempos,
Pero anuncia esto. Dice, vendrán, versículo 5, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos van a engañar. Van a oír de guerras y rumores de guerras. Pero miren que no se turben, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin. Se van a levantar nación contra nación y reino contra reino. Va a haber pestes, va a haber hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces los van a entregar a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos van a tropezar entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora vamos más adelante. Versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe cuándo vendrá el Señor, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, en el capítulo 6 de Génesis, te describe bien claro lo que pasaba en los días de Noé. En los días de Noé había violencia, había muchas cosas, había depravación, había inmoralidad, había injusticia, había muchas cosas que estaban haciendo que el mundo de ese entonces estuviera en una situación terrible. Y Dios, viendo eso, habló con Moisés y le dio la instrucción de construir el arca para que por medio de esa arca se pudiera salvar la especie humana y también los animales. Y cuando terminó el arca Noé, ahorita vamos a ver más detalle, pero es muy interesante ver cómo Dios preparó de antemano algo, la respuesta a la situación caótica que prevalecía. Y yo creo que Dios está preparando una respuesta a la situación caótica que prevalece en Monterrey y que prevalece en México. Esa arca la calafateó Noé por dentro y por fuera con brea, un tipo de aceite. Y dice aquí, versículo 38, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Ellos estaban totalmente desquiciados en una aparente abundancia de comidas y de bebidas, y aquí casándose no se refiere a casarte, sino que era como cualquier cosa el casarse. Se casaban un rato, se divorciaban, se volvían a casar, se divorciaban, se volvían a casar, y era como cualquier cosa. El adulterio estaba rampante en esa época. Y lo que dice aquí, dice que no entendieron. Noé estaba anunciándoles lo que tenían que hacer. Noé traía una unción, traía un manto profético y estaba anunciando lo que tenía que hacer la gente, pero la gente no quiso escuchar. Noé estaba viendo a futuro lo que Dios le dijo que iba a suceder, pero la gente no le creyó. Y dice el versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y así será también la venida del Hijo del Hombre. Así. Una iglesia hablándole al mundo, diciéndole al mundo lo que viene, lo que está sucediendo, que estas son señales evidentes de que se aproxima la inminente venida de Cristo. Pero hay un mundo que no quiere escuchar, no quieren creer, nos toman por locos o piensan que estamos medios exagerando las cosas. Pero está sucediendo algo y nosotros estamos con esa unción del Espíritu Santo pidiéndoles que por favor volteen a Cristo, y es nuestro deber hacer esa función de anunciarlo. Más adelante en el versículo 45 dice, ¿qué pues? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Es una pregunta que se lanza esta mañana aquí. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? ¿Qué es ser fiel? Fiel es, por ejemplo, una mujer que no pone sus ojos en otro hombre más que en su esposo. Fiel es un hombre que no pone sus ojos en otra mujer más que en su esposa. Es fiel en su cuerpo, es fiel en su corazón, es fiel. ¿Quién es ese fiel? Dios está buscando a alguien que no pone sus ojos en otros ni en otras cosas más que en Él, más que en Cristo. ¿Quién es ese
Prudente, ese siervo prudente. Prudente es alguien que ve a futuro y toma medidas de precaución. Por ejemplo, una señal en la carretera que dice curva peligrosa, sin palabras, nada más la pura curva te marca peligro. Y tú ves la señal y no necesitas muchas palabras. La pura señal te marca, más adelante hay una curva y tienes que tener cuidado. ¿Qué haces? Tomas medidas, le bajas la velocidad, tomas más en serio tu dirección, porque eres prudente, estás viendo con anticipación y quieres evitar un problema. El siervo que se está buscando, que Dios espera, es un siervo fiel, que no anda poniendo sus ojos en nadie más que en el Señor y en su palabra, y un siervo prudente, alguien que entiende lo que está pasando y sabe lo que tiene que hacer ahorita, tomando provisión para mañana, tomando provisión para las cosas que habrán de suceder. Ahora, dice, bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga lo vaya haciendo así, que prepara la comida en la casa. Bienaventuranza quiere decir una bendición que dura mucho tiempo. Un siervo que se dedica a ser fiel con el Señor y que anticipa las cosas y toma las medidas necesarias de cuidarse, tiene una bienaventuranza, tiene una bendición prolongada. Y dice aquí, de cierto os digo que sobre todos sus bienes lo va a poner. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor se tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, Jesús está hablando claramente que hay dos grupos: el siervo fiel y prudente y el siervo infiel e insensato. Hay dos grupos de personas, no hay puntos intermedios. Ahora, el capítulo 25, los escritos originales de la Biblia no tenían capítulos y no tenían versículos, estaban conectados. Entonces, el capítulo 24 está conectado con el 25 como si nada hubiera pasado, siguen igualitos. Ahora fíjate lo que dice el versículo 1 del 25, del capítulo 25. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes. Ya dijimos lo que es ser prudentes. Ellas vieron a futuro, estaban viendo con mucha anticipación todo lo que iba a hacer falta. Pero otras 5 eran insensatas. Insensatas son personas que así son tan insensatas que no tengo otra palabra para insensatas, por no decir brutas, pero bueno, pero no está muy bien esa palabra. Pero eran insensatas, o sea, no veían a futuro, vivían su día, nomás al día, y estaban al día. No veían hacia futuro. Y dice la escritura aquí que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. No tomaron consigo aceite. Ahorita te voy a poner el ejemplo. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Déjame decirte algo. Nosotros aquí nos reunimos los domingos y llenamos nuestras lámparas de aceite. Pero de aquí al otro domingo, no sé si le estés dando, o sea, no sé si te alcance el aceite. A lo mejor vas a necesitar más aceite inmediatamente. Una papa caliente, vamos, una situación de repente que te pase. Y todo lo que tenías el domingo se te acabó el lunes, vamos. Ya para el martes estás sin aceite, ahí va la lamparita apenas ahí. Pero de repente se te viene una situación complicada y no te da chance de llegar hasta el domingo. Y empiezas a tratar de hacer algo. Hay gente que me dice, oye, fíjate, traigo un problema, ponte a orar por favor, porque yo necesito apoyo de oración. Y yo le digo, ok, vamos a orar, vamos a echarle ganas. Oye, pero ¿de qué se trata? Y ya me explican el problema y lo oigo, le digo, pero ese problema, pues órale, ponte a orar. No, pero yo necesito que, espérame. ¿Cuántos años tienes de cristiano? 10 años.
Le dije, bueno, todo lo que has visto en 10 años, pues ya ponlo en práctica. Digo, pues ¿a qué vienes? Nomás a oír y ya, o tienes que poner en práctica lo que, o sea, los problemas son para que pongas en práctica lo que ya aprendiste. No es para que la papa caliente y ahora que sigue, dame un curso de liberación o dame un curso de sanidad interior. Oye, espérame, lo estás oyendo en la palabra, tú estás oyendo la escritura, tú te estás metiendo en la palabra, tú te estás acercando al Espíritu Santo, necesitas levantarte. Pero esto es lo que pasa cuando no llevamos el aceite suficiente. Las prudentes llevaron aceite en sus lámparas y algo adicional. Versículo 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas. Subraya la palabra todas. O sea, como el Señor se está tardando aparentemente y no llega, como que empezamos a decir, bueno, pues a lo mejor no va a ser este año y pues a lo mejor mañana, no sabemos cuándo venga. Y estamos ahí y de repente dice que las 10 vírgenes, las 10 cabecearon. Algunos cabecean, yo los veo aquí. Cabeceando. Dice que no solo cabecearon, sino todas se durmieron. O sea, era un ronquido bruto. Una sinfónica de 10 voces. Estaban dormidas las 10. Y tú dices, ¿puede la iglesia dormirse? Sí, la iglesia se puede dormir. ¿Puede un ungido dormirse? Sí, un ungido se puede dormir. Claro que sí. Y estaban dormidos. Pero tardándose el esposo se durmieron. Pero a la medianoche, versículo 6, se oyó un clamor. A la medianoche, esa es la hora donde se cambian las guardias en Gedeón. Ahí en capítulo 6 de Jueces, 7 de Jueces. El cambio de guardia fue a la medianoche. Y a la medianoche es cuando se refrescan las tropas. A la medianoche es cuando el enemigo se hace más fuerte. No es que sea a las 12 de la noche, por favor. Está hablándote, es cuando se dificulta, se complica, se pone, cuando menos lo esperas. A la medianoche es cuando ya estás dormido, cuando ya le apagaste la tele, cuando ya estás así, ya listo en pijamitas, listo, ya estás para dormir. Y tú dices, ya está todo así colocado. Y a la medianoche, cuando menos lo esperas, de repente se oye un clamor. Ahora yo no sé quién empezó a levantar la voz, porque las 10 vírgenes estaban roncando. Entonces tiene que haber sido alguien ahí ajeno, alguien por ahí, alguien cercano, alguien de la casa que estaba ahí, que levantó la voz y empezó a clamar. Y clamar no es oigan muchachas, levántense porque hay bien. No, levántate. O sea, me explico, o sea, estaba así clamando fuerte. Un clamor fuerte. Hace unos días estaba leyendo un libro sobre el clamor. Y el clamor es un tipo de oración que existe en la Biblia donde se levanta la voz. Algunos dicen, Dios no está sordo. No, Dios no está sordo, pero le encanta el clamor. Dios tiene por su naturaleza alguna condición, alguna característica que Él establece, que los que claman a mí, yo les responderé. Así dice. Y el clamor no es, Señor, ¿me haces el favor de...? O sea, no te vas a decir así. Señor, ayúdame, Señor. O sea, tiene que ser un clamor, un desespero. Y no es un rollo, porque yo he visto también los pentecostales, digo sin decir piedra, ¿verdad? Pero he visto algunos, Señor, y le hacen así porque saben que si no lloran y no vale. Y no es así. O sea, tiene que ser un clamor auténtico, un clamor legítimo, que lo sientes en el corazón. Y algunos dicen, es que no lo siento. Bueno, hasta que lo sientas. Hasta que lo sientas, hasta que te des cuenta. Mira, te digo una cosa. Vemos la televisión y tú puedes estar viendo Die Hard y le cambias a Milenio y están dando lo mismo. Balaceras y muertos y todo. Y lo vuelves a cambiar a Die Hard y no sabes qué canal escoger. Pero uno es ya de veras y el otro no. Uno es de Hollywood y otro es en vivo y a todo color, es ya de veras. ¿Y sabes lo que nos está pasando? Una insensibilidad al punto donde ya no clamamos. Ya no estamos clamando. Nos hemos vuelto insensibles de todo lo que pasa. Pero aquí hubo alguien que clamó y despertó a la iglesia. Clamó y despertó a esas 10 vírgenes.
Ahí viene el Señor. Parece que esta voz del que clama es un profeta. Aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Es una voz profética que está hablándole a la iglesia. Ya viene Cristo pronto, iglesia, ponte las pilas, despierta. Y se levantan las 10. Se levantan las 10. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Eso de arreglarse, la palabra aquí es cosmeo, es de cosmético. O sea, se arreglaron y se arreglaron. O sea, tú sabes, las 10 vírgenes están ahí todas lagañosas, ¿no? Y de repente ahí viene, y pues a ver a quién va a escoger, y ahí están. Y de repente ahí viene, y están todas ahí, pero paradas, ahí viene. Y dice que el cosmeo, o sea, se empezaron a usar cosméticos, pero no ellas. El cosmético era para la lámpara. Empezaron a arreglar la lámpara. Pero yo creo que también se arreglaron ellas un poco, ¿no? Estaban dormidas, seguramente se han de haber arreglado ellas. Pero déjame decirte, la industria del cosmético es peor que la industria de las armas. Se vende más cosmético que armas. Hay más. Por ahí alguien me dijo que la industria de los cosméticos es una de las más grandes industrias que existen en el mundo. Y es la característica de la mujer que le gusta presentarse bien, estar guapa, pues aquí. Ay, ahí está. No me la va a perdonar. Ya sé con quién voy a dormir a la noche. Con el Jumbo. No. Bueno, versículo 8. Las insensatas le dijeron a las prudentes, dijeron: denos del aceite de ustedes, denos del aceite que ustedes tienen, porque nuestras lámparas se apagan. Y entonces las prudentes respondieron, dijeron: para que no nos falte a nosotras ni a ustedes, ustedes tienen que ir al que le venden, les convendría ir, compren para ustedes mismas. Y me da la impresión que son como cuando alguien quiere girar un cheque, y si tú quieres girar un cheque y giras un cheque sin fondos, tú sabes que te vas a meter en problemas, ¿no? Giras un cheque sin fondos y lo primero que te va a llegar es un cheque rebotado, pero no nomás eso, viene una comisión y una tachita, ¿verdad? Te vas a empezar a quemar ahí en el banco. Y estas mujeres insensatas estaban queriendo girar un cheque sin fondos. Y las sensatas, las prudentes, tenían suficientes fondos para girar sus cheques. Y sus cheques no iban a ser rebotados. ¿Están entendiendo eso? ¿Cómo puedo yo tener suficiente aceite para el momento en donde sucedan las cosas? ¿Cómo puedo mantenerme en la vida de una manera en fuego, de una manera llena de ese aceite? ¿Cómo le hago para? Explícamelo de una manera práctica. ¿De qué manera práctica puedo tener fondos en mi chequera espiritual para cuando yo ore, Dios me responda, Dios me atienda, Dios me escuche y no pase por esta vergüenza? Porque sabes, las prudentes dijeron: ¿sabes qué? No podemos darte. Y no es que hayan sido tacañas o avaras o egoístas. Era la realidad. Si te damos, no nos va a alcanzar a nuestros cheques. No podemos darte. Tú te tendrás que esforzar. Aquí es la vida. La palabra es muy clara. Te tienes que defender. Y entonces les dicen: vayan ustedes a comprar. Oye, a la medianoche. A ver qué H-E-B está abierto a la medianoche, ¿verdad? No van a encontrar ninguna tienda abierta a la medianoche, todo el mundo está dormido. O sea, de por sí es raro eso, ¿no? Pues ¿cómo? A esa hora no van a encontrar absolutamente nada. Y entonces, versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron. Hoy lo que dice, subraya eso. Las que estaban preparadas entraron. Noé estaba preparado. Estuvo 120 años con su familia atento a lo que estaban haciendo, al arca. Y entraron.
Pero los insensatos se quedaron afuera, no le creyeron, no hicieron caso de lo que estaba diciendo y se quedaron afuera. Y a veces entraban y a veces salían y a veces apoyaban. A lo mejor pusieron 2, 3 tronquitos ahí, 2, 3 clavos en esos 120 años y ya no volvieron. Pero eso fue insensato, no vieron a futuro, no era prudente. Él vio a futuro. Él dijo, viene algo serio y yo tengo que tomar medidas. Y cuando Noé entró con su familia y los animales, algunos piensan que los animales llegaron y que Noé tenía que ir a África para traérselos. No, Dios tiene la capacidad de convocar animales. Él convocó los peces a la red de Pedro. Cuando estaban tirando la pesca milagrosa ahí, no había pesca. Dios convocó a los pescados a la red de Pedro. Dios puede convocar una pareja de rinocerontes y una pareja de elefantes aquí a la puerta. Él lo puede hacer porque es Dios. Y los elefantes entienden el idioma de Dios y Dios entiende elefante. Es increíble. Entonces las insensatas no entendieron lo que les tocaba. Y finalmente dice la Escritura que mientras ellas se fueron, estas prudentes estaban preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Me recuerda exactamente cuando entraron al arca, se cerró la puerta. Dios cerró la puerta. No la cerraron las vírgenes, lo cerró Dios esa puerta. Dios va a cerrar esa puerta. De ahí que nosotros tenemos que velar y orar. Y dice, y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y Dios les va a decir, oye, espérame, no te conozco. Así lo dice aquí la Escritura en Mateo 7, dice, Señor, ¿no echamos fuera demonios en tu nombre? ¿No sanamos enfermos en tu nombre? Y el Señor le dijo, no los conozco. Porque hubo una época que tal vez sí lo hicieron, pero después hubo una época donde lo dejaron de hacer. Se complacieron a sí mismos con historias pasadas y no vivieron el presente de la dimensión de caminar el libro de los Hechos hoy. Nomás hablaron del libro de los Hechos de ayer y de historias patrias. Y el Señor dijo, no, no te conozco. Porque es una realidad donde Dios quiere una relación íntima con su iglesia. Es algo estrecho que Dios quiere con nosotros. No es temporal ni esporádico, es algo a diario que Dios quiere de nosotros. Ese aceite se tiene que mantener siempre a diario, a diario, a diario. No el domingo, no el miércoles. Es algo que tú en lo personal tendrás que hacer. Y en la medida que lo haces, el beneficiado vas a ser tú. Y aunque cabecees y aunque te duermas, hay una garantía interna que tienes el depósito suficiente para que cuando se oiga la voz del ahí viene el rey, tú te levantas y tú dices, tengo suficiente, no me escaseó nada, tengo lo suficiente, no me va a faltar nada. Y dice versículo final, versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos cuándo venga. Hay situaciones que nos están diciendo, bueno, pues por ahí parece que por ahí viene la cosa, ¿verdad? Pero no sabemos con precisión. Pero yo no me la voy a andar jugando. Yo necesito tener el aceite continuo. Yo necesito mantener mi lámpara con el aceite, mi comunión con el Señor, la búsqueda de Dios en su palabra y estar ahí echándole continuamente para que no se me agote mi depósito de aceite. Ahora, voy a terminar con estas escrituras. 1 Corintios 14. Mira lo que dice ahí en 1 Corintios 14, versículo 1. 1 Corintios 14 dice esto: ¿cómo puedo yo mantener mi nivel de aceite en mi lámpara? ¿Cómo puedo ser prudente y no insensato? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Bueno, ya vimos que Josué 1 dice, meditarás en esta palabra de día y noche y todo lo que hagas va a prosperar. ¿Sí? Harás todo lo que en ella está escrito y entonces vas a prosperar. Entonces una condición ahí es la meditación en la palabra. Métete a la escritura. Pero aquí en 1 Corintios 14, versículo 1 dice, sigue el amor y procura los dones espirituales, procúralos. Mantén esa comunión con el Espíritu Santo. Y sobre todo que profetices. ¿A quién le está diciendo eso? ¿A un grupo de un curso, un seminario de profetas? ¿O a toda la iglesia de Corintios? ¿A toda la iglesia? ¿Habría niños ahí? ¿Habría adolescentes? ¿Habría jóvenes? Sí, ¿verdad que sí?
Entonces le aventó la señal de que Él quiere que todos profeticen. Eso te incluye a ti, a mí también. Pero en el versículo 2 me dice algo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Como pastor, a mí me conviene que tú hables con Dios, porque así me quito mucha consejería. ¿Me estás entendiendo? De hecho, casi no tenemos, gloria a Dios. Pero te quiero decir esto. Dime si no conviene a un pastor que la iglesia hable con Dios. Dice aquí, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Cuando yo vi esta escritura me dije, nos conviene a todos hablar con Dios. Tú dices, pues yo hablo con Dios, pero yo no necesito hablar en lenguas, yo hablo en español. Dios te quiero, Dios te amo. Sí, pero pregúntale a Adriana, nosotros tenemos un lenguaje muy particular que no es español. Es un lenguaje íntimo, donde nuestro lenguaje es diferente. Y cuando yo hablo con Dios, ya no uso el español, sino yo entro en un lenguaje donde nadie me entiende. Son mensajes muy particulares que ni yo mismo entiendo. Y mi tiempo devocional con Dios, en el Espíritu, cuando empiezo a orar en lenguas, ¿sabes lo que pasa? Mis alforjas se empiezan a llenar de aceite. El que ora en lenguas no habla con los hombres, habla con Dios. Y te digo una cosa, iglesia, habla con Dios. Empieza a fluir en el Espíritu y habla con Dios. Dice, porque nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Es algo que va muy íntimo, es algo muy profundo. Cuando la Escritura nos dijo ahorita en el capítulo 25 que le dijo el rey, le dijo el esposo a las insensatas, no las conozco. ¿Sabes lo que estaba diciendo? La palabra conocer es la misma palabra que se usa cuando José no conoció a María hasta que nació Jesús. Esa palabra conocer es una relación sexual, es una relación íntima. Ahora quita lo sexual, solamente piensa. Les dijo, no las conozco. Está diciendo, no hay comunión entre nosotros. Pero las otras sí las conozco. ¿Por qué sí las conozco? Porque el que ora en lenguas habla con Dios. Sí lo conoce. Hay una intimidad de comunicación. ¿Están entendiendo? Y luego dice en el versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Muy bien, hay que profetizar y eso es para todo mundo. Pero vuelvo a insistir, versículo 3, ahí te va. Porque estamos hablando de cómo le subo yo mi nivel del aceite. ¿Cómo puedo tener yo más aceite, aparte de mi lamparita, más aceite disponible para el momento en que se me presente la necesidad, en el momento en que yo quiera girar un cheque y que tenga fondos? Dice aquí, el que habla en lengua extraña a sí mismo, ¿se qué? Se edifica. Cuando yo empiezo a orar en el Espíritu, yo me empiezo a edificar. Nehemías tiene un nombre muy particular, es Nehem. Nehem es espíritu, es la palabra Nahum, el espíritu. Ese es el nombre de él. Hay otro profeta, Nahum, que también significa el que consuela. Ahí te va. ¿Qué hizo Nehemías? ¿No edificó los muros? ¿Verdad que sí? El libro de Nehemías te habla de cómo Nahum, cómo el Consolador levanta las murallas y las edifica para protegerse contra un mundo agresivo que quiere invadir y quiere destruir. Nehemías empezó a construir las murallas de Jerusalén. Nehemías es un tipo del Espíritu Santo que edifica murallas.
Te lo voy a repetir. Nehemías es un tipo del Espíritu Santo que edifica murallas, te edifica. Y aquí dice que el que ora en el Espíritu, el que ora en lenguas, a sí mismo se edifica. Cuando tú oras en el Espíritu, tú te levantas, empiezas a levantar murallas de protección, no de separación de la gente, de tus hermanos. Estamos hablando de una edificación que estás levantando para que tú seas como el arca de Noé, que estás edificando y estás separando algo que está pasando en el mundo y algo que tú estás viviendo en el reino aquí en la tierra para preservación. Nehemías edificó las murallas, venía Sanbalat, venía Tobías y no pudieron pararlo, no pudieron impedirlo. Y por eso muchos impiden el orar en lenguas o atacan el orar en lenguas o te dicen tú no puedes orar en el Espíritu, ¿para qué me sirve? No me sirve de nada. Y entonces el enemigo te quita tu capacidad de oración íntima con Dios y tu propia edificación. Dios no quiere que tú detengas tu propia edificación. Como pastor me conviene que tú te autoedifiques. ¿Me estás entendiendo eso? Y a ti te conviene autoedificarte. No esperes que aquí yo te edifique. No puedo acabar la obra. Te toca a ti autoedificarte. Y parte de eso es un recurso de la palabra de Dios. Estas mujeres insensatas no se podían autoedificar, no tenían aceite. Pero las prudentes muy bien se podían autoedificar, tenían suficiente aceite. ¿De acuerdo? Entonces yo quiero orar así. Ahí donde estás, los que no puedan orar en el Espíritu, pónganse de pie. Los que no puedan orar en lenguas, los que no tienen esa conversación de intimidad en esas lenguas, ya no es español, sino son unas lenguas nuevas. Ahí donde estás, yo quisiera animarlos a que ahí donde estés te pongas de pie para orar, para que tú le pidas al Espíritu Santo que te llene. Ahora yo veo caras donde muchas veces han pasado para orar en lenguas y no ha pasado nada aparentemente. Pero yo quiero que empieces a ver el beneficio. Si tú empiezas a creerle al Señor de que puedes orar en el Espíritu, entonces ya empiezas a descubrir que te puedes autoedificar. Déjame decirte lo que significa autoedificarte. Tu fe se va a incrementar. Tu fe se va a incrementar porque tarde que temprano empiezas a creer que hay un Dios que sí entiende lo que estás diciendo. Porque tú dices, es que no entiendo. Tú no entiendes, pero hay un Dios que sí entiende. Hay otro don que se llama interpretación, no te preocupes por eso. Pero mientras tanto yo le creo que hay un Dios que sí entiende. Mi Dios entiende cuando yo hablo en el Espíritu. Y como yo creo esta realidad, mi fe está siendo edificada. Cuando yo termino mis tiempos devocionales, termino en un nivel donde me autocargo. ¿Sí estás entendiendo eso? Me acerco a la presencia de la gasolinería celestial cuando mi carro está tironeando y me pongo a los pies del Señor y le digo, lléname el tanque, Señor, lléname el tanque. Y el Señor lo empieza a llenar y empiezo yo y te quedas un rato en la presencia y la aguja de ese aceite del Espíritu empieza a acrecentar en ti. Y entonces ahora sí sales edificado, porque muchos están desanimados y problemados y el mundo está atacando para tumbar tus murallas, para que no suba tu nivel y seas fácilmente invadible. Pero el que ora en el Espíritu a sí mismo se edifica. Dios te dio esa gracia. Dios quiere que tú te edifiques. Escúchame. Dios quiere que tú te edifiques. Él te ayuda a edificarte, pero Él quiere que tú pongas tu parte y que tú le creas. Así es que fluye y haz un lado el español y empieza a gemir y empieza a clamar en una nueva lengua que Dios te da ahorita mismo. Te la va a empezar a dar. Ahí donde estás, cierra tus ojos y tú dile así, en palabras sencillas, como hablar con tu papá, con un amigo. Decirle, Padre, díselo, Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por lavarme con tu sangre y por limpiar mi corazón de toda maldad. Yo te pido que me llenes con tu Santo Espíritu. Invita al Espíritu Santo y dile, ven Espíritu Santo y lléname, porque quiero un lenguaje íntimo
con mi Padre Celestial. Un lenguaje que va más allá del español y del inglés y del alemán. Yo quiero hablar un lenguaje muy íntimo con mi Dios Todopoderoso. Y sé que a la hora de que esté orando en el Espíritu también estoy siendo edificado. Estoy levantando mis murallas. Me estoy fortaleciendo. El enemigo no puede invadirme. Nada me va a detener porque tengo a Cristo en mi corazón. Y el Espíritu Santo me ayuda como Nehemías, que construyó contra toda oposición y las murallas prevalecieron y él se mantuvo firme. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Me está ayudando a mantenerme firme. No quiero ser insensato, quiero ser prudente. Yo necesito la llenura del Espíritu Santo por las cosas que están por llegar, por las cosas que están por suceder. Necesito la llenura del Espíritu Santo. Pídesela. Y ahora empieza a orar en el Espíritu. Y ahora, iglesia, los que ya oran en el Espíritu, pónganse de pie. Los que ya oran en lenguas, y acérquense con estos que están ahí de pie y empiecen a orar por ellos en el nombre de Jesús. Y vamos a fluir un rato nada más en orar en nuevas lenguas de lo que el Espíritu te dé, en el nombre de Jesús. Oh, no seas insensato, no seas insensato. Sé prudente, mira hacia adelante. Llénate del Espíritu Santo. No hay otra forma de sobrevivir las condiciones que vive el mundo y que vendrá más que en el poder del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. Oh, habla con el Padre, habla con esa nueva lengua, esos misterios. Habla con Dios, no con los hombres. Edifícate, edifícate, orando en el Espíritu. Aleluya. Empieza a abrir tu boca, abre tu boca y fluye, y fluye. Y aquí es donde empiezas a creer. Cree, necesitas creer, sé creyente. Cree que hay un Dios que entiende. Cree que hay un Dios que responde. En el nombre de Jesús. El aceite del Espíritu Santo. El aceite del Espíritu Santo viene sobre su pueblo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Pasa un tiempo devocional, personal con el Señor. Habla con el Señor y dedícate a leer la palabra. Y en tu tiempo devocional empieza a orar en el Espíritu. Empieza a orar. Algunos dicen: es que no lo siento, no me pasa nada, no me nace. Yo quiero animarte a que des pasos de fe, a que le digas al Señor: Señor, como Jacob le dijo, no te suelto hasta que no me bendigas. Por favor, Señor, he oído que todos lo tienen. La Biblia dice que todos tenemos acceso a eso. Yo también lo quiero. Yo quiero un lenguaje íntimo contigo y yo quiero ser edificado. Amén. Y tu lámpara no se apaga. Tu lámpara no se apaga. Aunque tú te duermas, tú traes un depósito adicional de aceite. Y el día de la venida de Cristo no vamos a ser avergonzados, porque tenemos
suficiente aceite para recibir al Rey de la Gloria. Llénate continuamente. El apóstol Pablo dice: sed llenos del Espíritu. O sea, él recomienda sed llenos continuamente del Espíritu Santo. Y esta es una forma, orando en el Espíritu. Pasen un rato devocional, vívanlo. Y ese Nehemías que está dentro de nosotros ahora, el Espíritu Santo, te va a ayudar a edificar los muros contra todo lo que viene en ese mundo agresivo. Que la paz de Cristo y su Espíritu Santo te llenen, te edifiquen, te fortalezcan. Que el aceite del trono celestial corra desde tu cabeza hasta tus pies. Que el Espíritu Santo llene tu lámpara y Él siga llenándote en los momentos más difíciles. Cuando tú despiertes en medio de una situación, tú tengas suficiente aceite en el nombre de Jesús. Que tú continúes con esta llenura de aceite hasta la venida de Cristo, para que en ese día el Señor diga: te conozco, te conozco, te conozco porque tenemos un lenguaje íntimo. Te conozco porque tienes las murallas de mi amada Jerusalén. Te conozco porque estás edificado en mis principios, en mis enseñanzas, en mi espíritu. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga y que seas bendición en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos con el favor de Dios el miércoles mañana, reunión de líderes. Ahí los esperamos.